Hola profesora, mi nombre es Janelle Larema y el día de hoy le presentaré el tema de jurisdicción y competencia. Bueno, para empezar, el concepto gramatical de jurisdicción, la Real Academia Española lo define como el término de un lugar o provincia. Otra acepción que podríamos percibir es la de autoridad, dominio o poder que se tiene sobre otro. En el concepto doctrinario, Hugo Alsina lo define como la facultad conferida a ciertos órganos para impartir justicia en casos litigiosos. Cipriano Gómez Lara define la jurisdicción como la función soberana del Estado para realizar a través de una serie de actos que están proyectados a la solución de un litigio mediante la aplicación de una ley general a un caso concreto para solucionarlo o dirimirlo. Bueno, a partir de esto, podemos decir entonces que la jurisdicción es la función pública para administrar, para impartir justicia. Bueno, la jurisdicción se clasifica en contenciosa y voluntaria. La contenciosa es la función que realiza un juez con el fin de resolver un litigio. La voluntaria también es la función que realiza un juez, pero sin que exista un litigio. En este tipo de jurisdicción se le pide al juez que reconozca, certifique o notifique algo. Un ejemplo de este tipo de jurisdicción es la declaración de ausencia, en la cual se le pide al juez que declare la ausencia a una persona. Claramente se ve que no hay un litigio. También cuando, en el caso de un arrendamiento en el cual el arrendador acude al juez para que éste notifique al arrendado que debe desalojar el inmueble, ya que el arrendador requiere de la propiedad en su totalidad. Bueno, también tenemos la federal, local, concurrente y auxiliar. La primera, siendo la federal, son todas las disposiciones y leyes federales en las cuales el juzgador se basa para impartir justicia. También tenemos la local, que de igual manera son leyes y disposiciones emitidas por una entidad federativa en la cual un juzgador local se basa para impartir justicia. Tenemos la jurisdicción concurrente, que es la posibilidad que se le da a la parte actora para que ésta elija qué tipo de eh, órgano va a llevar su caso, ya sea local o federal. Tenemos la auxiliar, que son todos aquellos tribunales de las entidades federativas en las cuales en algún momento pueden servir como auxiliares para con los órganos del Poder Judicial de la Federación. También tenemos la forzosa y prorrogable. La forzosa es aquella que no se puede alterar ni modificar por voluntad de las partes ni expresa ni tácitamente, es decir, que es improrrogable. Y al referirnos con prorrogable no nos referimos a la jurisdicción, sino a la competencia. Y además de que solamente existen en casos excepcionales y se considera como una prórroga de jurisdicción que solamente tendrá razón por ser de territorio o materia. También tenemos la retenida y delegada. La retenida es aquella en la que un juzgador resuelve un litigio y la delegada es cuando un juzgador resuelve un litigio pero con ayuda o colaboración de otro u otro. Tenemos la ordinaria, especial y extraordinaria, en la cual esta tiene que ver con la competencia que tienen los juzgadores para conocer y resolver litigios. Por ejemplo, en la ordinaria conocen y resuelven litigios de asuntos ordinarios o comunes. En la especial se resuelven litigios de cierto tipo. Y en la extraordinaria es en la cual se aplican a órganos que fueron creados con la intención de que conozcan y resuelvan de litigios concretos y determinados. También tenemos los órganos jurisdiccionales, que estos se encuentran en el artículo
primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tenemos como la máxima autoridad de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto funciona en pleno y en sala. El pleno está conformado por 11 ministros, de los cuales se incluye el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y estos conocen y resuelven sobre controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad a nivel nacional. Podemos visualizar esto en este momento, ya que el país se está llevando un consenso en el cual se está eligiendo si es constitucional que se lleve a cabo el enjuiciamiento a expresidentes. También tenemos que funciona en salas. Son 2 salas en las cuales cada una está integrada por 5 ministros. En las salas no interviene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la primera sala conoce de asuntos penales y civiles, la segunda de administrativos y de trabajo. También tenemos el Tribunal Electoral. Esta se considera como la máxima autoridad en materia electoral. Conoce de las acciones de inconstitucionalidad que están establecidas en el artículo 105 constitucional, fracción 2, y aquellas que van en contra de la constitucionalidad de las leyes electorales. También tenemos los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales están conformados por 3 magistrados, de los cuales debaten y deciden en sesión de pleno sobre juicios de amparo directo que se promueven en contra de sentencias definitivas. Bueno, estos tribunales conocen también de los asuntos de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, fueron creados para desahogar la carga de trabajo que el tribunal, que la Suprema Corte llevaba. Estos pueden estar especializados o no, ya que pueden conocer de todas las materias. Y se dice que son de circuito porque son competentes nada más en el territorio que se les haya asignado. También tenemos los tribunales unitarios de circuito. Estos se encargan de aplicar leyes federales en apelación, es decir, que conocen y resuelven los recursos de apelación y negada apelación que se interponen en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito. De hecho, están integrados, como lo dice, unitarios por un magistrado, y de igual forma también tienen competencia nada más en el circuito en el que se les haya designado. También tenemos los juzgados de distrito. Aquí el juez de distrito resuelve como un juez de legalidad en primera instancia, además de que conoce y resuelve de juicios de amparo indirecto que tratan de asuntos de legalidad. También se dice que los juez, el juez de distrito tiene una doble función. Tenemos también el Consejo de la Judicatura Federal. Este está facultado para administrar, vigilar, disciplinar y formar profesionalmente a los órganos jurisdiccionales. De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal es quien designa el circuito de los tribunales colegiados y unitarios. Está conformado por un presidente, que es el mismo que el de la Suprema Corte de Justicia, y por 5 consejeros. Tenemos el Jurado Federal de los Ciudadanos. Este, por nuestro sistema constitucional, eh, dejó de estar previsto desde la reforma del 2008, ya que se considera que no tiene consistencia constitucional, que carece de ella. Y tenemos los tribunales de los estados. Eh, Estos nada más se someten cuando se requiere de una jurisdicción concurrente o auxiliar. Como bien vimos, la concurrente es aquella en la cual la parte actora tiene la posibilidad de elegir en qué tipo de órgano de llevar a cabo
su asunto. Y también se considera que no deben pertenecer a los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya que solamente colaboran con ellos. Tenemos la clasificación de los juzgadores. Un juzgador es un sujeto imparcial que conoce y resuelve litigios en proceso. Bueno, el juzgador es un titular de cualquier órgano jurisdiccional. Un juez es un titular de un órgano jurisdiccional unitario de primera instancia. También tenemos el magistrado, que es el titular de un órgano jurisdiccional colegiado que se le conoce en segunda instancia. Tenemos el juzgado, que es el órgano jurisdiccional unitario en el cual el juez ejerce su función. Tenemos también el tribunal, que de igual forma es el órgano jurisdiccional en el cual el magistrado ejerce su función. Y tenemos eh, ministro. Ministro solamente se le adjudica a los titulares o miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte se considera como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos un tipo de jueces letrados o profanos. Los jueces letrados son aquellos titulares de un órgano jurisdiccional que son estudiosos y profesionales de derecho y cuentan con un título emitido por una universidad y el cual le faculta para ejercer las profesiones jurídicas. Los profanos es todo lo contrario a los letrados, ya que ellos no son estudiosos ni profesionales de derecho y ni mucho menos cuentan con un título emitido por alguna universidad y por lo tanto no son facultados para ejercer las profesiones jurídicas. De hecho, estos los podemos concebir como los integrantes del juzgado popular. Y también tenemos los juzgadores unitarios y colegiados. Bueno, está el tribunal unitario, que es aquel que tiene solamente un titular y se le conoce en primera instancia o grado, y el cual solamente a él le corresponde tomar toda la responsabilidad. Tenemos el tribunal colegiado, que está integrado también por varios titulares, en los cuales se desarrollan las funciones en segundo grado. Y tenemos los jueces instructores y jurisdiccionales. Los jueces instructores son los encargados de la recepción de las peticiones. De hecho, ellos manejan el proceso, también preparan y admiten las pruebas y por último escuchan los alegatos. El juez jurisdicente nada más se encarga de dictar sentencia. Tenemos los nombramientos de los juzgadores. El nombramiento por el Poder Ejecutivo es el que se lleva a cabo por el presidente de la República. En el Poder Legislativo se encargan aquellos políticos o cuerpo colegiado. Estos dos nombramientos no se consideran aptos, ya que los órganos, más que nada el Poder Judicial, preveía autonomía e independencia. También tenemos el nombramiento del Poder Judicial que se considera apto que se lleve a cabo este nombramiento, ya que preserva la autonomía e independencia, como antes mencioné. Y también se considera que se puede crear una casta judicial, ya que no se presentaría un organismo externo, una presencia. También tenemos el nombramiento mixto con intervención de dos o más poderes. Estos se pueden llevar a cabo, lo podemos conseguir más que nada cuando se nombra a un magistrado, ya que, bueno, sí, un magistrado, ya que intervienen varios poderes. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de hecho, están nombrados por el Senado a partir de la terna propuesta por el presidente.
También tenemos el nombramiento por elección o sufragio popular. Este tipo de nombramiento se lleva a cabo por una votación directa realizada por los ciudadanos. De hecho, lo podemos concebir cuando se elige a un presidente municipal o de la República o de los diputados, pero se considera que no debe ser este nombramiento a partir para elegir a un juez, que no se considera apto o apropiado. También tenemos el nombramiento mixto con la intervención de un poder estatal y alguna entidad jurídica social. En este interfiere un poder, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial, y con colaboración con una entidad jurídica social que pueden ser facultades, escuelas de derecho o barras y colegios de abogados. Bueno, la independencia funcional. Un juzgador debe contar con independencia y autonomía para ejercer su cargo en funciones. Un titular de un órgano jurisdiccional debe contar con la independencia a la hora de fungir como lo que es un juzgador, por lo tanto, ningún organismo externo debe influir de manera positiva o negativa en sus funciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el juzgador, una vez que ejerza sus funciones, debe tener independencia. ¿Por qué? Para que esto no nuble la resolución de este. Por ejemplo, que un órgano jurisdiccional de mayor o menor jerarquía le comente o le diga que esa sentencia puede ser más alta o menor, lo cual nublaría su criterio del juez. Entonces, también se puede decir que cuando se lleva a cabo el proceso, una de las partes lo amenaza con su persona, con su familia o con su patrimonio para que éste obtenga una sentencia beneficiosa, los cuales no debería ser porque por eso se tiene la independencia funcional. De hecho, también cuentan con garantías económicas y sociales para que no caiga en una corrupción. También la capacidad, existe la capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad más que nada es una aptitud, y de goce se refiere a que seas apto para ser titular de derechos y obligaciones. Y para tener esa capacidad de goce se deben cumplir ciertos criterios de la personalidad jurídica, es decir, cumplir con ciertos atributos que son la nacionalidad, la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado civil, etcétera. Y tenemos también la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para hacer valer o ejercer por sí mismos nuestros derechos y obligaciones. Esto también puede recaer en una aptitud que no seas capaz por eh, aquellos que no son capaces por ejercicio son aquellos menores de edad y aquellos mayores de edad que cuentan con una enfermedad física, emocional, intelectual, etcétera. Tenemos también los auxiliares de la Administración de Justicia. Se consideran de tres tipos: las autoridades, los particulares y los subalternos. Las autoridades se encuentran, pueden ser autoridades judiciales o no judiciales. Aquellas que no son judiciales se encuentran en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y menciona que puede ser el registro civil de comercio, peritos, etcétera. Y tenemos como particulares. De hecho, se dice que todos los particulares pueden ser auxiliares, siempre y cuando el juez requiera de ellos. Y también se conciben como los abogados, los testigos y los peritos. Los subalternos son todos los empleados que laboran en un tribunal o juzgado. Se pueden percibir desde el secretario hasta el mozo que labora en un tribunal o juzgado.
Y tenemos, de hecho, el secretario ocupa un lugar muy importante, la competencia. El concepto gramatical, la Real Academia Española lo define como una contienda o disputa que se tiene entre dos personas sobre algo. Y Gómez Lara lo define en sentido lato como el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Y en sentido estricto se refiere al órgano jurisdiccional. Entonces podemos concebir que es la medida en la cual de un órgano puede resolver. De igual manera, la competencia se clasifica. La tenemos por materia. Esta se basa específicamente en la naturaleza de la controversia o litigio que se trata de resolver. Es decir, que si se trata de problemas familiares, acudiría a un juez de lo familiar. Si se trata de un delito, a un juez de lo penal. La cuantía. Esta hace referencia al valor del litigio, ya sea económico o por la pena imponerse. Es decir, en un caso en el cual la parte demandada demande una cantidad, ahí es donde se verificaría la competencia del juez. También tenemos de grado, esta es la jerarquía en la cual se va a conocer de un caso. Puede ser de primer grado o de segundo grado. El primer grado conoce el juez y en segundo grado eh, los se conoce ya cuando una vez dictada la sentencia en primer grado y la ley permite que se haga una revisión de la sentencia, es ahí donde se abre el segundo grado. También tenemos de territorio, que es el espacio o lugar geográfico en el cual un órgano jurisdiccional es competente. La conexión, esta es cuando dos o más litigios de diferentes procesos se exteriorizan y se vinculan, ya sea porque las partes pertenecen a ella o porque son litigios de la misma naturaleza. De hecho, este es creado para evitar que las sentencias sean contradictorias y que tenga como resultado una sola sentencia. La prevención es quien haya conocido primero del asunto, es decir, que cuando más más jueces tengan la competencia, o sea, se crean competentes, solamente será competente aquel que conoció primero del asunto. También tenemos las cuestiones competenciales. Estas son declinatoria e inhibitoria. La declinatoria es el medio de impugnación directo, en el cual se promueve ante un juez que tiene conocimiento del asunto, pero se le pide que se abstenga de él y se remita a un juez que se considere competente. También tenemos la cuestión inhibitoria, que es el medio de impugnación indirecto, que se promueve ante un juez que no tiene conocimiento del asunto, pero se considera competente y se le pide que dirija oficio al juzgador que conoce el asunto y se le pide que se niega, es decir, que se declare incompetente y remita el oficio primero. De hecho, aquí también pueden salir conflictos de competencia, tanto negativo como positivo, pero pues ese es otro asunto. Le agradezco su atención, profesora, y es todo por mi parte. Gracias.